Latino Heat. Entrando en calor, Don Eddie. Por supuesto, los colores tradicionales patrióticos en el uniforme de Engel. La gente de inmediato nos deja saber cuál es su favorito. Y se van al ataque inicial. Toma de árbitro. Arremete Engel. Se separan legalmente Engel. Legal y correctamente. Esto va a ser explosivo por el coraje que se traen ambos. Llave el brazo de Eddie Guerrero. Candado, invertido a la cabeza. Busca la salida Eddie. Derriba al rival. Y está atacando al estilo fuerte de Kurt. Sin embargo, ahora termina bajo una poderosa llave Eddie Guerrero. No creo que fue muy sabio de parte de Eddie. Uy. Ese tipo de ataque. Ese es lo que ha hecho famoso al olímpico Kurt. Pero se defiende bien con tijeretas Guerrero y resulta en pie o de pie, al igual que Engel. Tienen que buscarle cómo sacarle el estilo a Kurt Angle, obligarlo a pelear como le conviene a Eddie Guerrero, su estilo. Ataca Engel. Contraataca Guerrero. Derriban a Guerrero, candado a la cabeza. Acción al ras y la lona. Muy fuerte, cerradito el candado. No domina como debería ser, buscar el toque de espaldas, pero por lo menos está tratando de comenzar a cansar a Eddie. Árbitro de este combate titular lo es el señor Nick Patrick. Está dominando ahora Kurt Angle. Derribada con candado, pero se defiende con tijeretas Guerrero. Ahí está, de nuevo. Candado aplicado por Guerrero ahora. Cerradito. Contraataca Engel. Martillo, candado rápidamente. Lo azotan. Tacleada. Derriba a Guerrero. Muy bien aplicada esa tacleada. Sorprendió a Eddie Guerrero, no lo vio venir. Lo sintió en el pecho Guerrero. Eddie estuvo entrenando ayer temprano, durante la tarde. Mutuo respeto se puede sentir en el ring entre este par de gladiadores. Ataca Guerrero. Muy rápido, se lo prende candado a la cabeza de Engel. Qué gran luchador es este Eddie. Cómo engaña a Kurt. Cuando se va a protegerse del candado de la cintura, ya está arriba atacando la azotea. Bueno, trataron de azotar a Guerrero. Regresa con tacleada y otra tacleada para Engel. Es el otro costado. Pasa por encima de Engel. ¡Wow! Tacleada de arriba en el olímpico. Y eso la sintió. La sintió. Como que le manda un mensaje el campeón a Kurt Angle. Tú no me intimidas. Voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar. La cuenta va por 5, ahora por 6. Para un Engel que se está demorando en regresar al ring. Es estrategia de Kurt hacer que se impaciente Eddie, quizás llevarlo a cometer un error donde pueda capitalizar el retador. Buscando llegar a la cima otra vez Engel. Para Eddie Guerrero, según me dijo, este es uno de los momentos más importantes en su carrera. Derribaron ahí a Engel encima del Guerrero. Se recupera el olímpico, contraataca. Candado invertido con mucha amplitud. Nos dijo, ganar el campeonato de la WWE fue grandioso, pero venir a defenderlo a WrestleMania 20, el escenario más grande del mundo, es algo que él se levanta por la noche antes de este evento y se ponía a pensar si estaba soñando
o en realidad él era el campeón. Bueno, y ya hablando de los guerreros, su sobrino defendió el título con la ayuda de su papá. Por supuesto, la cuenta en 2, cuidado. De su papá y de algunos de los luchadores que quisieron debilitar a Rey Mysterio. 1, 2, Guerrero sobrevive. Ese es el estilo que hizo de Kurt Angle un triunfador. No le conviene a Eddie Guerrero lucharle así. Al ataque Angle. El mexicano tratando de escaparse de tan peligrosa situación. Ya lo elevaron, lo tiene. No. Escapa al peligro y él aplica catapulta. Derribada y otra más. Y cabalgando. Con mucha pericia, una técnica maravillosa, Eddie Guerrero. Y la gente sabe que está ante la presencia de dos grandes de la lucha libre que van a dejar hasta el pellejo en el ring para llevarse la victoria y darle a este público lo mejor de su arte. Figura 4 al brazo de Angle. Cerradito. Al ras de la lona. Ahí está Nick Patrick, el árbitro de SmackDown. No se rinde Kurt. Aprieta Don Eddie. Sigue dominando el Azteca. Buscando la salida Angle. Un ritmo diferente en este combate. No con más ansias. Yo los conozco a los dos. Están tratando de estudiar al otro para ir lanzarse con todo. Azotaron a Guerrero, rodillazo cuando regresaba en el abdomen. Encontrando el camino Kurt. Tira buzón. Te lo dije. Un pequeño error de Eddie y se encuentra ya en una llave de rendición. Con buen arsenal llegaron los dos a este combate. Muy buenas credenciales ambos. Angle ya ha estado en la cima anteriormente y quiere reverdecer sus laureles. Guerrero, qué gran campeón. ¡Vaya suplex! Ahí está. Especialidad de la casa, Carlito. Girando muy bien, pero lo bloquearon ahora. Lo enganchan, suplex alemán. Oye, cómo rechaza el ataque de Eddie. Codazo para Angle, que se desquita con golpe de antebrazo en la espalda de Guerrero y lo sacó. ¡Oh, no! Cayó bien Guerrero. Evita el peligro. Tratan de alarlo. Se aferra a la cuerda superior. ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Peligro para Guerrero. ¡Mira esto! ¡Wow! Si se llega a soltar, esto podría ser definitivo para Guerrero. Codazo para Angle en la mera torre. Y quizás para Kurt también. Le agarran una bota, patada para Angle. Buscando altura Guerrero. Amenazaba nada más. A ver si se decide. ¡Ahí va! Patadas voladoras para Angle. Dispuesto a cualquier cosa. Cuidado con Angle. Oye, y mira Eddie. ¿Hacia Eddie. dónde va? De adentro hacia afuera. No, 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 no. Lo esquivaron. Se castiga sobre la barrera. Estaba impaciente. Quería conectar. Pero yo no creo. Obviamente no fue el momento. Que ha estudiado completamente el estilo de Kurt Angle. Y no solamente el estilo de Guerrero es algo que conoce Angle, sino también la manera de ser de nuestro querido representante de la raza. 1, 2 y por poquito vencen a Guerrero y le quitan el título. Me decías, Carlos. Que es una especie de taco de dinamita. Solamente hay que encenderle la mecha a Guerrero, se lo sabe Angle, lo tienen. Quebradora para Guerrero, la cuenta en 2. Pero no debe complicarse la vida a Eddie, dándole razones para sentirse seguro en el ring a Kurt Angle. Buena jugada psicológica por parte de Angle, que ahora remete ablandando en la esquina a Guerrero. Yeguita cortita, candado a la cabeza, tenazas al cuerpo, arriba y abajo.
Aprieta. Aprieta Kurt. Presión con las piernas en la zona media del cuerpo. Y castigo en el rostro para Guerrero. No se rinde Eddie. Ha comenzado Kurt Angle su plan de ablandar a Eddie Guerrero. Ataca Angle. Rompe quijadas para él. Vamos. Que el nuestro puede. Se impulsa. ¡Ay, mi madre! Uy, lo colgaron como ropa recién lavada. Y por poco lo cuelgan y se desnuca si se va de frente. Lo derriban, lo tienen, le enganchan la pierna 1, 2 y por poquito. Patrullando. Quiere llevarse la victoria. Kurt Angle. Otra vez lo enganchan. Suplex. Eso es su fuerte. El rey de los suplexes, Kurt Angle. Ese fue de estómago contra estómago. No, y no solamente eso, sino que se mete con el público a decirle, ¿vieron ustedes cómo lo castigué con ese suplex de estómago contra estómago? Y le va a repetir la dosis. Lo hace. Cubre Angle. Engancha la pierna de Guerrero. 1, 2 y por poquito. WrestleMania 20. Ataca Angle. Ya sabemos que WrestleMania 21 será en Los Ángeles, En el Staples Center. que es, por cierto, un coliseo precioso. Y sabemos también que el 3 de abril estarán las superestrellas de Raw en la Arena Monterrey. Los boletos se están vendiendo como pan caliente. Sabemos también que mañana Raw será desde Nueva Jersey, la arena de East Rutherford, Nueva Jersey. Continental Airlines Arena. No quiero darle la promoción a la línea. Está bien. Guerrero con el apoyo de la gente en el Madison, atacando, defendiéndose. Pero no lo sueltan. Qué abrazo de oso. Piquetes a los ojos del Olímpico. Y también caricias en las orejas. ¿O no? Engancharon otra vez a Guerrero. Suplex. Y los coloca como él le da su regalada gana. La cuenta en 1, en 2. La cuenta se queda ahí. Lleva 3 suplexes, estilo barriga contra barriga o estómago contra estómago, demostrando que sabe dónde ablandar al campeón. Lo conoce. Sientan a Guerrero sobre el esquinero superior, machetazo al pecho. Recuerdo cómo le tendió la camita, cómo preparó el pleito entre familias, cómo le sacó provecho a todo esto para traicionar a Eddie Guerrero. Cabezazos para que lo derriban cuando quería atacar con un enorme superplex. Se encaran en las cuerdas. Lo vuelven a enviar lejos. ¡Viene Guerrero! ¡Oh, no! La plancha Zapito o Ranita no dio el resultado esperado. La cuenta para ambos. Se calentó el ambiente. La acción al rojo vivo. Primero que atacar Angle. Derechazo sobre el físico de Guerrero. Puntapiés también. Hey, pero le va a hacer caso al árbitro Nick Patrick. ¿O qué es lo que pasa aquí? Bueno, si no hace caso va a perder la oportunidad de ser campeón. Eddie Guerrero tratando de recuperarse. Kurt Angle lo está esperando. Adolorido Guerrero. Va con malas intenciones. Pero Kurt Angle lo está esperando. Derechazo sólido que derriba a Guerrero. Pero ahí va el nuestro. Tratando de incorporarse de nuevo. Valiente como ninguno, Eddie Guerrero. Otro derechazo salvajemente aplicado. Y ahora Eddie Guerrero no tiene fuerzas para levantarse. Le están dando duro. Otra vez de pie para ser enviado nuevamente a la lona. Se incorpora al estilo clásico de la raza. Y va Eddie a decirle, aquí estoy. ¡Wow! Aquí estoy, sigue. Y como es pay-per-view, ya ustedes saben lo que dijo, no hay problema. Sí. Bloquea, conecta. Eddie Guerrero ataca, azota, Angle lo espera. Codazo al pecho. Lazo al cuello. Tremendo contraataque del de Raíces Aztecas.
Lo cruzan ahora, lo azotan. Frena en el rincón, se aparta del camino, se castiga Engel. Lo reciben, lo cargan, suplex. Bueno el ataque. Así me gusta. Cubre Guerrero, la cuenta en 1, en 2 y por poquito. Presiona muy bien. Esto ha sido como... En un momento domina Kurt Angle, en otro parece que todo está perdido para Eddie y Eddie reconquista laureles. Patada para Engel. Engel escapó al peligro, le hace daño de paso a Guerrero, lo engancha, suplex alemán. Brutal, brutal el impacto. Y está buscando el segundo de forma consecutiva. Kurt Angle. Buen agarre. Bloquea al rival Guerrero, se monta en la bicicleta, 1, 2 y por poquito. Se le bajó el pasajero. Lazo al cuello para Guerrero. Buenas alternativas de ambas partes. Hay clase y más. Un Guerrero que ha demostrado a nivel olímpico sus quilates y luego a nivel profesional. Y un Eddie Guerrero que desafió a todos los demonios para reconquistar el respeto de su país, de su familia y de sí mismo y llegar al campeonato de la WWE. Ahí viene. Mira esto como lo puta. Tremenda derribada, Guerrero, ataque, lazo al cuello de Engel, busca distancia, viene Guerrero, falla Engel, Guerrero de regreso, engancha, pinza, giro, toma. Lo primero fue medio látigo. Y va por Moss, ahí está. Patada al abdomen de Engel. Lo engañan, suplex. Ahora sí. Gira Guerrero. Y suplex. Y el que dice 2. Dice 3. De su forma, como árabe tapatío. Y contraataca Engel. Derriba Guerrero. ¡Oh, no! Bloqueo inicial a la pierna. Y finalmente logra su castigo favorito, Engel. El candado invertido, el tobillo, Carlito. Peligro, aguas, aguas. Gira Guerrero. Empuja lejos a Engel. ¡Wow! Se han preparado bien los dos. Patada voladora. Y elegantes. Además efectivas. Por parte de Guerrero. Busca altura Guerrero. Oye, está loco. Ya le falló una, Carlos. Pero parece que ahora se quedó totalmente inmóvil. ¡Oh, no! De la nada sorprenden a Guerrero. Superplex. Wow. ¡Qué rapidez! Guerrero en problemas, lo tienen 1, 2 y ¡no! Me gustaría ver ese contraataque de Kurt Angle. Porque la verdad es que además de ser impresionante, demuestra la habilidad que tiene este señor. ¿Cómo resiste castigo? Tan pronto toca una de sus botas en la segunda cuerda, ya tiene enganchado al rival. Para derribarlo con un enorme superplex, Kurt Angle, y esto puede ser definitivo. Ahí va el ataque, el candado invertido al tobillo de Guerrero. Trata Eddie Guerrero de escaparse, tratando de hacer un puente, quizás una rueda. Pero no, se le desinfla el tubo. Ahora sí, giro. Tienen el problema, Engel lo tienen, sí, amarradito, la cuenta en 2. Quiso montarse en la bicicleta, no fue perfecto. Falla Guerrero, lo tienen, suplex otra vez. Poco a poco, está azotando con esos suplexes alemanes y esto a la larga te destroza. Engel, acechando, buscando la victoria. Ambos tratando de alentarse en importantes combates en esta noche. Gira Guerrero. Vaya super DDT. Lo enterró. Brutal, brutal. Cómo invirtió las cosas a su favor Guerrero de la nada en el aire. Y va a buscar altura, peligro. Surcando los aires, ahora sí la plancha del sapito. 1, 2 y gana. Gana reteniendo. No. Carlos, cuando la mano bajaba, fue cuando levantó el hombro. ¡Wow! No te culpo, porque parecía 3. El público también protesta. ¿Cómo va a ser? Estuvo cerca. Y aquí hay gente que está protestando al igual que Carlos. La verdad es que aquí tenemos la doble pantalla, miren. Miren, la cuenta. 1, 2. Bueno, ahí me quedé en duda. Pero ya, ni modo. El árbitro es el mero ahí y le dijo a ambos, esto sigue. Ataca Guerrero, lo derriban otra vez el candado, invertido al tobillo.
Peligro para Guerrero. Aprieta Kurt. Soportando el intenso dolor Guerrero. ¡Wow! Se niega a morir en la raya. ¿Cómo cambia el panorama en menos de unos segundos? La gente lo apoya a Guerrero. ¡Se va a rendir! Gira y manda entre las cuerdas afuera de Ring a Engel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una lucha no apta para cardíaco, Carlitos. Increíble. Escucha al público. Espérate, ¿y qué está haciendo Eddie con su bota? Se la está desamarrando. Parece que algo le está doliendo a la altura del tobillo. Bueno, lógicamente después de ese intento, el tercero creo de candado invertido al tobillo por parte de Engel. Pero va a tener menos protección. Parece que está lesionado Eddie Guerrero. La cuenta en 8 para Engel. Y entra confiado el olímpico. Ve una víctima fácil en el ring y va a atacarlo otra vez. Candado invertido al tobillo. Y tiene menos protección, Eddie. La bota está suelta. Wow. Sí, se quedó con la bota Engel. Se quedó con la bota. Ataca, matraca, paquetito para él. Lo tienen. 1, 2 y 3. Ahora sí. Pero había contacto con la cuerda, Carlos. El árbitro no lo vio. ¡Oh! Lo mismo que pasó antes. Estoy contento por una parte, pero molesto por la manera que la lucha concluye. Había contacto con la cuerda. Igual que yo me quedé con la duda anteriormente cuando pensé que había ganado ya Guerrero. Falla arbitral. Pero el nuestro, la raza, sigue en la cima. Guerrero sigue siendo el campeón. Y la estrategia parecía ser que Eddie se estaba liberando de los cordones por el castigo que había sufrido en el tobillo.